Empezamos otra vez. Ahí va. Ahora sí. En un experimento... En un experimento de vibración, un bloque de masa está amarrado a un resorte de constante K y un cilindro amortiguado de coeficiente C. Ahí está. Perdón. Ahí va. Para empezar el experimento, el bloque se aleja de su posición de equilibrio y se libera de su posición de reposo. La posición del bloque, en función del tiempo, se graba a una frecuencia de 5 Hz, o sea, 5 muestras por segundo. Toda esta palabrería es simplemente para decir que si yo agarro el resorte, lo estiro y grabo la posición con respecto al tiempo. Hasta ahí, esto lo quiero que entiendan. Segunda parte. Los datos experimentales para los primeros 10 segundos se muestran en la figura 1, que es lo que les acabo de mostrar. Y los datos experimentales para un tiempo de 4 a 8 segundos se encuentran en la tabla. Ahorita les muestro la tabla. Solamente están grabados los datos. Ya tengo yo datos experimentales. Para eso es toda esta palabrería de este problema. Ya podemos descansar esa parte. Inciso A, y el único inciso que les voy a pedir hacer es: la velocidad del bloque es la derivada de la posición. La velocidad del bloque es la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿no? Sabemos que la velocidad es cómo cambia la posición del bloque con respecto al tiempo. Fácil. Use la fórmula de diferencias finitas centradas para calcular la velocidad en el tiempo igual a 5 segundos y 6 segundos. Eso es lo único que tienen que hacer hoy. Yo voy a explicar el segundo por completo, por ahora. Entonces, por si les queda duda, vamos a repasar otra vez qué está pasando aquí. Este es un ejemplo que viene... Yo aquí tengo los datos experimentales. Alguien ya se tomó la molestia de tabularme los datos y vean lo que está haciendo aquí. Insisto, no hay que copiar nada todavía. Alguien se tomó la molestia de que para cada tiempo registró la posición del bloque de masa m, en qué posición está, ¿sí? Con respecto a su posición de equilibrio. Es todo. Para tiempo igual a 4, esto. Y así me la llevo, vean, hasta 6.6. Es más, llegó hasta 8, ¿no? De 4 a 8, aquí está. La parte de abajo también es una tablita, ahí está. Entonces, lo que tienen enfrente de ustedes es que alguien ya les hizo el trabajo de tener una tabla en la que un eje es la posición y otro es el tiempo, y llenan su tabla. Esa es su función discreta, sus datos experimentales. Aquí está la tabla para cada número, yo que sé, 7, 6, 5, en fin, ya tiene su tabla. Entonces, aquí va la pregunta. Si ya que tienen esa tabla experimental, viendo así nomás la tabla, y yo les pregunto, ¿cuál es la derivada cuando el tiempo es igual a 5 y cuando el tiempo es igual a 6? ¿Qué creen que es lo que tengan que hacer? Les voy a ayudar aquí. Exactamente. Ahora va otra vez la tabla. Aquí la tengo. Ya vamos a dejar ver esta hoja de problema por ahorita. Y aquí está la tabla. Ya les facilité yo el trabajo. Ustedes tienen su tabla enfrente de ustedes. No hay que anotar absolutamente nada. Aquí lo importante de esto es visualizar. Esto lo pueden graficar como ya está aquí graficado. Pero no es necesario. Vamos a ver la tabla. Vamos a aprender a ver la tabla. Si yo les pido... Ve, esto es una función. Perdón. Aquí quiero que vean primero el dibujo y luego la tabla. Aquí está mi ecuación, ¿no? Todos los datos ya sacados experimentalmente. Si yo les pregunto, ¿cuál es la derivada en t igual a 4? ¿Qué significa en la imagen? Nomás razonan un poquito. Si el eje horizontal es t y el eje vertical es la posición de la masa. Si yo les pregunto, ¿cuál es la derivada en t igual a 4? ¿Qué hay que hacer? Si yo, utilizando el mouse, ¿qué es lo que hay que hacer? Me voy a la posición t igual a 4, ¿sí? Y a este punto le saco la derivada. Eso es todo. Eso es todo lo que hay que hacer. Eso es justamente la explicación de cálculo diferencial que le estaba dando. ¿Cómo se hace esto de manera correcta? Esto es una gráfica. Y lo más fácil es que a toda esta gráfica yo le saque la derivada y encuentre una nueva función, ¿sí? Es como el ejemplo que les mencioné hace ratito. Esta es una función f de x. Y esto que están viendo aquí es simplemente
su derivada para todos los puntos, pero yo les pregunto cuál es la derivada para un punto, pues nomás me evalúan en este punto. No sé si qué tan trabalenguas parezca esto, pero yo que les quede claro, es simplemente sacar derivadas, ¿ok? Entonces, para terminar, solamente quiero que me saquen la derivada central para el punto t igual, aquí lo voy a escribir, para el punto t igual a 5 segundos. ¿Cuál es la derivada? Entonces, la derivada, ¿cómo es? Ya saben que es la derivada de x de t, porque la posición varía con respecto al tiempo. En x igual a 5, y quiero la derivada centrada. Antes de yo escribir algo, ¿creen que pueden escribir aquí esta fórmula correcta? ¿Ustedes confían que pueden hacer eso? Solamente la derivada centrada, ¿sí? Estamos en el punto x igual a 5 y le corresponde una posición 2.09. Quiero la derivada centrada. ¿Qué hay que hacer? Les voy a dar 3 minutos para que chequen su fórmula de derivada y tienen que escribirme aquí por favor el resultado. Con eso, con que les quede claro eso, ya no van a hacer nada más por el día de hoy más que esperar a que explique yo lo que es el código. Entonces, les voy a dar tiempo de que razonen. Es todo lo que hay que hacer hoy. ¿Qué será? Unos 3 minutos. Ya tienen la fórmula, razónenla por favor. Y ahí va el tiempo. Sí, una diferencia centrada. Quiero que saquen la derivada centrada, nada más. De hecho, aquí me faltó poner para t igual a 5 y para t igual a 6. Es todo lo que van a hacer hoy. Con que les quede bien claro eso, tenemos tiempo. Nomás quiero que me hagan esto, la derivada, y me pinten cuál es la derivada numérica en ese punto en el espacio. Ahí está. Listo. Un minutito más por ahí por si acaso.
Ok, entonces voy a pintar yo el resultado, que es la esencia de lo que quiero que hagan. Si yo les pido una derivada centrada, significa que los datos que están en la tabla, yo quiero la derivada evaluada en 5. ¿Qué significa eso? La derivada es fijarme en el punto de enfrente y en el punto de atrás. Eso es una derivada centrada, ¿sí? No me fijo en el punto deseado, me fijo en los puntos que están alrededor. Pero hay que ser estrictamente con esto. Exactamente, XY es 5 para el inciso A, ¿sí? En este caso le estoy sacando, recuerden, mi función está representada por una tabla, es una función discreta. Y le quiero la derivada en un punto, ¿sí? Aquí, la derivada en el punto X igual a 5. Ese es XY, como menciona. Entonces, la fórmula es, exactamente, es correcto, la fórmula es la función evaluada en el punto 5.2 menos la función evaluada en el punto 4.8 entre 5.2 menos 4.8. Esa es la manera de sacar una derivada numérica centrada. Repito, centrada. Y esto les da, como ya me dijeron, 6.6. ¿Ok? Siendo estrictos con las unidades, es centímetros por segundo, nomás para que estén enterados de qué están haciendo. La unidad de arriba en una derivada es centímetros y abajo es tiempo, segundos, pues el resultado es centímetros por segundo. Y si se dan cuenta, eso tiene unidades de velocidad, por eso la derivada de la posición con respecto a la velocidad, perdón, con respecto al tiempo es velocidad. Y en el segundo ejemplo, bien ya me lo dijeron por ahí, es la función evaluada. Ahora el punto deseado es x igual a 6. ¿Cuál es la derivada en ese punto? Es 6.2, la función evaluada en 6.2 menos 5.8 menos la función evaluada en 5.8 entre la resta delta x, que es 6.2 menos 5.8. Les recuerdo que ahora el punto deseado es este de aquí, y el punto de enfrente es este, y el punto de atrás es este. Y les tuve que haber dado 0.55 centímetros por segundo. Ahora no se me van a confundir, sacar esto, cualquiera puede sacar esto. La diferencia es que ustedes saben qué están haciendo. Están calculando una derivada numérica centrada. ¿Ok? No les voy a pedir derivada hacia enfrente ni derivada hacia atrás. Creo que ya queda bien claro el concepto de lo que están haciendo. Entonces aquí, si ya les salió eso y les queda bien claro eso, pueden dejar su lápiz, pueden dejar Octave por si lo tenían abierto, sacando restas. Y quiero que entiendan, no a lujo de detalle el código, solamente la esencia. Y mañana lo voy a explicar otra vez en caso de, o a ver qué hacemos. Ya. Depende cómo les vaya ahorita. Entonces ya se pueden ir relajando aquí y yo solamente me voy a enfocar en el inciso B. Si te dio 5.53, checa lo que metiste, ¿sí? La función evaluada en 6.2 y la función evaluada en 5.8. Solamente hay que agarrar la tabla y saber quién es quién, ¿ok? Entonces, recuerda tomar estos valores y estos valores, nada más. Para no retrasarlos un poquito más, Jonathan, cópiame. ¿Ya te dio? Ok. Ok, entonces voy a continuar. El último inciso de este problema. El inciso B, que dice, escriba una función en Octave. Escriba una función en Octave que calcule la derivada de la función que es dada por los datos experimentales. Entonces ya tenemos los datos experimentales y quiero una función que nomás la mande a llamar y me calcule la derivada. Aquí va un poquito de palabrería y lo voy a explicar yo más sencillo. La palabrería dice lo siguiente. Nombre esa función de x igual a derivada xy, donde x y y son vectores con coordenadas de los puntos y dx es un vector con el valor de la derivada en cada punto, ¿sí? Entonces, lo único que está diciendo es que yo voy a hacer una función que le voy a llamar dx igual a derivada, y a esa función le va a entrar x, un vector x, y le va a entrar un vector y. ¿Y qué me va a sacar esa función? Un vector que se llama dx, y ese vector es la derivada de la función. Eso es todo lo que va a hacer esa función. El programa es de 3 o 4 líneas, así que no me estresa explicar esa parte. En fin, para terminar dice,
la función debe de calcular la derivada del primer y último dato experimental usando las fórmulas de diferencias finitas hacia enfrente y hacia atrás respectivamente, y usando las fórmulas de diferencias finitas centradas para los demás puntos. Ahora, por si esto parece trebalenguas, es más fácil explicarlo con una imagen. Repito, solo tienen que escuchar, y la imagen es más sencilla de lo que creen. Lo único que me está diciendo eso es que yo tengo una función discreta. Yo tengo 5 puntos como los que están viendo en pantalla. Esta es una función f de x, discreta porque nomás tengo datos experimentales. Y me está diciendo que calcule la derivada utilizando el método, los 3 métodos, pero ¿a qué se refiere con eso? La esencia es lo siguiente. Si yo les pregunto cuál es la derivada de mi función para este punto, utilizando método de diferencias centradas, ¿qué me van a decir? ¿Cuál es la derivada para este punto? Para este mi nuevo punto. Lo que hay que hacer es fijarse en el punto de atrás y en el punto de enfrente. Todo bien. Si yo les pregunto cuál es la derivada para este punto, me fijo en el punto de atrás y en el punto de enfrente. Pero si yo les pregunto cuál es la derivada en este último punto experimental, no van a poder sacar la derivada centrada porque no hay un punto enfrente, se acabó. Nomás hay un punto atrás. ¿Qué otra opción les queda? Sacar la derivada utilizando esta derivada hacia atrás, el punto deseado y el punto hacia atrás. Ahora, en el primer punto, ¿qué sucede? ¿Pueden sacar la derivada centrada? No, no hay un punto atrás. ¿Pueden sacar la derivada hacia atrás? No, no hay nada atrás. No existe el dato experimental. ¿Qué es lo que pueden hacer? Sacar la derivada hacia enfrente. Entonces, solamente me está diciendo el problema que tenga cuidado. Yo quiero sacar la derivada para todos los puntos, para todos. Para los del medio, puedo utilizar centrada. Para el de enfrente, para el último punto utilizo hacia atrás, y para el primer punto utilizo hacia enfrente. Es todo lo que me está diciendo este problema. Y creo yo eso es lo más complicado del problema. Y simplemente me dice que, pues, que grafique todo esto. Entonces ahora sí ya tienen, como ya saben lo que quieren hacer, sin haberles mostrado ninguna línea de código, ahora sí ya tienen derecho a ver el código. Ya tienen derecho a ver el código y se dan cuenta que no es tan complicado como a lo mejor pensaban que era. La esencia del código es lo siguiente. Nomás avíseme si se alcanza a ver la letra. Según yo se alcanza a ver bien. Entonces, ahí va la explicación de este código. Yo ya escribí una función que yo la llamé dx igual a derivada. A esta función, por si no se acuerdan cómo trabajan estas funciones, a esta función le entra un vector x y un vector y sale la derivada. Eso es lo que quiero que haga. Todavía no lo hemos hecho. Entonces, ¿cómo se forma esta función? A grosso modo, sin lujo de detalle, hace lo siguiente. Aquí está lo que acabo de explicar hace ratito. La primera línea del código me calcula la derivada hacia atrás. Aquí simplemente estoy copiando la derivada hacia atrás que tengo en mi cuaderno y la estoy utilizando. Les recuerdo que x y y son los datos experimentales. X es en este caso tiempo y el eje vertical es la posición de ese bloque de masa. ¿Sí? Yo le puedo llamar con las letras que yo quiera, pero ya sabemos qué significa. Entonces yo quiero sacar la derivada a todos los puntos experimentales. Pero tengo que tener cuidado. Para el primer dato experimental es la derivada hacia atrás. Y para el último dato experimental es la derivada... Perdón, al revés. Para el primer dato es la derivada hacia enfrente. Y para el último dato es la derivada hacia atrás. Y por eso yo tengo estas dos líneas de código. Esta línea me saca la derivada hacia enfrente del primer punto. Y esta línea me saca la derivada hacia atrás del último punto. Ahora, y prometo que ya casi terminamos esta explicación del código. El último punto es este que está aquí en medio. Está dentro de un ciclo for. Nomás hay que entender lo siguiente. Este que está aquí me está calculando derivadas centradas para todos los puntos, para todos los demás puntos, ¿sí? Recuerdo que si tengo 1, 2, 3, 4 puntos, el ciclo for me saca la derivada centrada para este punto y para este punto. Les recuerdo que para estos dos puntos son diferentes maneras de sacar derivadas. ¿Hasta aquí hay alguna duda, a grosso modo nomás, de qué es lo que hace este programa? ¿Sí les quedó claro que lo que hace más o menos cada línea? Esto saca derivadas centradas de mis datos experimentales
esto saca la derivada de mi último punto experimental y esto saca la derivada de mi primer punto experimental. Esta es derivada hacia enfrente, esta es derivada centrada y esta es derivada hacia atrás, por las razones que expliqué hace ratito. Y como ya confío en que esto ya quedó por lo menos claro a grosso modo, ya no tenemos que volver a ver esta función, yo ya la escribí y ya puedo dormir a gusto sabiendo que va a funcionar. Entonces mi programa, vamos a mandar a llamar a esta función para terminar la gráfica. Yo aquí ya metí los datos experimentales de tiempo, que son los que estaban en la tabla. Metí los datos experimentales de X, es un vector bien largo, no lo tienen que copiar, ahí está. Y lo único que va a suceder es mandar a llamar la función. ¿Qué es lo que va a suceder? La función derivada va a recibir t y x, ¿sí? T y x. Recuerdo que son vectores, aquí lo están viendo enfrente de ustedes, son vectores. Y ahora aquí yo les pregunto, va a recibir t y x, ¿y qué me va a escupir esta función? ¿Qué creen que me va a escupir esta función? Ya está diseñada la función. Si le entra t y x, o sea, me entra datos experimentales de una función. Tiempo, no se me adelante, no. Vamos a hablar nomás de datos. Yo tengo una función con muchos puntitos, ahí está, que representa cómo se mueve mi resorte, ¿sí? Ahí está. Si yo utilizo la función derivada, ¿qué me va a regresar? Me va a regresar un vector llamado de x. Piensa un poquito qué significa eso nomás. Eso es puro concepto. Como yo ya hice la función derivada, ¿qué hace la función derivada? Calcula derivadas. Entonces, nomás quiero estar seguro que les quede bien claro esto. La función derivada le entra los datos experimentales, x y t, o sea, aquí están las coordenadas, y me va a escupir otros datos experimentales. Pero, ¿qué significan esos datos experimentales? Aquí nomás quiero estar todos en el mismo canal. ¿Están de acuerdo que en esta línea de código yo utilicé la función derivada y me escupe la derivada de cada punto experimental? ¿Les queda bien claro eso de ahí? Exactamente, me acaban de decir la respuesta correcta, la derivada de los puntos. Ah, ok, ya con eso me quedo. Entonces, yo, como a mí me marea escribir de x, lo que yo voy a escribir bel, porque para acordarme yo que estoy sacando una derivada, pero yo sé que la derivada de la posición es velocidad, entonces yo le puse velocidad bel. Eso es todo. Les recuerdo que cuando escribimos funciones, no importa tanto el nombre cuando las mandamos a llamar, sino el orden en el que las escribimos. Ok, yo sé que no hemos practicado ya muchas funciones, ya casi pasó el mes de que no hemos practicado eso, por eso no quiero que se me estresen por eso, solamente quiero que entiendan la esencia. Entonces, para terminar, y aquí está lo que considero yo lo más importante de este código, la línea número 7. La línea número 7 manda a llamar la función otra vez. ¿Y qué creen que le entra aquí? Le entra la variable t. ¿Pero qué le está entrando ahora? La velocidad. La velocidad que fue la primera derivada que calculé, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando le saco la derivada a la derivada? Estos son los datos de la derivada ahora. Y si a estos datos le saco la derivada, ¿qué sucede? Me saca una derivada de la derivada, ¿no? Entonces, como yo ya sé física, ¿qué significa la derivada de la derivada? La derivada de la derivada es la aceleración. Eso es todo lo que estamos haciendo. La segunda derivada, como quieran llamarle. Repito, los primeros datos experimentales se llaman x, la posición de la masa. Los segundos datos es la derivada, que es la velocidad. La tercera línea de los datos, o el tercer vector, es la aceleración, porque es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. El primer caso es la derivada. Y con eso ya calculé todos los datos, ya solo hay que graficar. Y yo aquí me voy a adelantar, eso ya lo voy a explicar yo mañana. Solamente lo que voy a hacer es graficar los tres datos y los tres datos sobre la misma gráfica. Al rato, en la siguiente clase el jueves les explico lo que es la función subplot, pero el punto es que ya, como ya me entendieron eso, ya tienen derecho a ver esta gráfica. Y lo que estoy haciendo es, la primera gráfica son los datos experimentales. ¿Sí? Entonces para cada punto, así está. La segunda gráfica es la derivada de esos datos, y eso es como se vería una derivada, que representa la velocidad. Y la tercera gráfica es la aceleración o la derivada de la derivada. Entonces ya saben calcular derivadas numéricas cuando tienen datos discretos experimentales. Y pues yo sé que me pasé de largo, hasta aquí le voy a parar. Los voy a dejar salir temprano esta vez, solamente con que
Prefiero que se vayan con este concepto nomás de lo que es la derivada numérica. Nada más. No vamos a hacer integrales a las de la siguiente semana. ¿Alguien por aquí tiene alguna duda? Ok, yo espero que les haya quedado bien claro esto. Hasta aquí le vamos a parar, no quiero que se me vayan a cansar. Mañana nos vemos a la hora del laboratorio y pues que pasen un muy buen día. Ok, sale, bye. Que descansen, bye.